Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar del bloque 6, la conflictiva construcción del Estado liberal, que abarca un larguísimo periodo en la historia de España, caracterizado por ser muy convulsa y muy movida, ¿vale? Que básicamente abarca desde 1833, cuando se proclama con la muerte de Fernando VII el reinado de Isabel II, que se divide a su vez en la minoría de edad con las regencias de María Cristina y Espartero y luego la mayoría de edad en su persona. En 1868 la Revolución de la Gloriosa, que instaura el sexenio democrático con también una monarquía y una república, ¿vale? Hasta 1874, cuando se restaura la monarquía borbónica en la figura del hijo de Isabel, Alfonso XII. Este periodo está caracterizado por ser muy convulso y sobre todo el nombre del bloque por la construcción del Estado liberal. La principal característica de este periodo es que se gana definitivamente al absolutismo y se impone el Estado liberal como forma de gobierno, no tanto por convicción, ya lo veremos, sino básicamente por necesidad. Se instaura en España este régimen. En este vídeo voy a hablar de la parte política, que son los temas 6.1 y 6.3, ¿vale? Que es el reinado de Isabel II, 6.1, la Primera Guerra Carlista, evolución política, conflictos y partidos políticos, el Estatuto Real del 34 y las constituciones del 37 y del 45. Como podéis ver, y ya lo sabéis, que el reinado de Isabel II da para muchísimo, es muy complicado porque tiene como muchos cambios de gobierno, es una etapa muy inestable y por tanto este tema es bastante largo, ¿vale? Intentaré resumirlo en los principales apartados, los principales acontecimientos del mismo, ¿vale? Bueno, lo primero de todo tenemos que empezar, ¿vale? Hablando de lo que es el conflicto carlista. El vídeo del bloque 5 lo terminé hablando de los problemas sucesorios, lo que se llaman los sucesos de la granja. En el lecho de muerte de Fernando VII firmó y derogó varias veces las leyes que permitían o no reinar a las mujeres. La ley sálica estaba instaurada en España desde Felipe V y Fernando VII en su lecho de muerte, al no tener herederos varones, quería garantizar que su hija Isabel sería la heredera y por tanto promulgó la pragmática sanción. Sin embargo, una serie de tejemanejes en el lecho de muerte hizo que se promulgara y se sancionara en función un poco de su estado de salud. Finalmente, Isabel II, fue proclamada princesa de Asturias, lo que le aseguraba ser la heredera del reino. Sin embargo, el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, no reconoció nunca la legalidad de esa ley y él seguía reclamando el trono para sí mismo. Lo más importante de toda esta opción, ¿vale? Diferente a Isabel I, es el ideario político, es decir, qué ofrecían los carlistas, ¿vale? Lo primero es la tradición política del absolutismo monárquico. En segundo lugar, era la restauración del poder de la Iglesia y de un catolicismo excluyente de cualquier otra creencia. En tercer lugar, estaba la idealización del mundo rural y el rechazo de la sociedad urbana e industrial. Y por último, la defensa de las instituciones y los fueros históricos de vascos, navarros y catalanes frente a las pretensiones liberales de uniformidad política y jurídica. Era un movimiento de cierta amplitud social, pues básicamente contaba con el clero, ¿vale? Que percibía el liberalismo como un gran enemigo de la Iglesia y de la religión, y por otro lado el pequeño campesinado, que veía amenazadas sus tradiciones y su situación económica debido a las reformas liberales. El conflicto carlista eh, eh, se va a alargar a lo largo de la historia de España, ¿vale? Va a haber hasta 3 guerras carlistas, aunque hay conflictos a lo largo de toda la historia, ¿vale? La primera... Bueno, aquí tenéis una con los apoyos principales, ¿vale? Tanto la base social, territorial, etc., ¿vale? Aquí hay algunos, bueno, son dos de las imágenes de los militares más reconocidos del bando carlista, ¿vale? Bueno, la primera guerra carlista, ¿vale? Tenéis ahí divididas en fases. Bueno, el movimiento carlista desencadenó 3 conflictos armados.
que van a representar un grave problema para la estabilidad política de la España durante gran parte del siglo XX. La primera guerra carlista, de 1833 al 40, fue la más violenta y dramática, con, por ejemplo, casi 200.000 muertos. Los primeros levantamientos en apoyo a Carlos María Isidro, proclamado rey por sus seguidores con el nombre de Carlos V, ocurrieron a los pocos días de morir Fernando VII, pero van a ser sofocados con facilidad en todas las partes, salvo en el medio rural de las Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña y Levante. Aunque se trataba ante todo de una contienda civil, ¿vale? Va a tener también repercusión exterior. Por ejemplo, las potencias europeas absolutistas como Austria, Rusia y Prusia, así como el Papa, apoyaban más o menos abiertamente al bando carlista, mientras que Inglaterra, Francia y Portugal van a apoyar a Isabel II. Las fases las tenéis ahí, ¿vale? Básicamente se divide en tres fases, ¿vale? De 1833 a 1835, ¿vale? Cuando va a ser pues, el avance y fracaso carlista tras la toma de Bilbao y la muerte de Zumalacárregui, que era lo pongo sobre el mapa, ¿vale? Que era el principal general carlista. De 1835 al 37, en el que se avanza hacia el sur, como por ejemplo la expedición real, en el que se muestra la ineficacia militar de los liberales y la impotencia carlista por consolidar las posiciones en grandes ciudades, y la última de las etapas, en 1837, del 37 al 40, en los que son años de desgaste y cansancio, que se materializaron en la división del carlismo entre aquellos que querían firmar el Tratado de Paz, que será el Convenio de Vergara, ahora hablamos de ello, y los que no reconocían ese Tratado de Paz y van a continuar con la guerra. Carlos V no va, o don Carlos María Isidro no va a aceptar la paz esa que se firmaría y se acabaría exiliando, ¿vale? Finalmente, pues lo que os decía, debido al agotamiento, ¿vale? De las últimas de las etapas, se forzó o se instauró por una parte del carlismo el convenio Abrazo de Vergara, que tuvo lugar en 1839 entre Maroto y Espartero, en el que se establecían que el Estado liberal se mantenía, ¿no? Se comprometía a mantener los fueros en las provincias vascas y Navarra y se integraría en la oficialidad carlista en el ejército real. Se reconocían así algunas de las peticiones del ejército carlista. Ya os digo que hubo una parte que no reconoció este tratado y la guerra continuó un poquillo en algunas partes, como por ejemplo en la zona levantina, casi un año más. Como os he mencionado, bueno, estas son las principales consecuencias, ¿vale? El aspecto más importante es la inclinación de la monarquía hacia el liberalismo claramente. Y otra de las características fueron los enormes gastos de la guerra por la que tuvieron que realizarse las desamortizaciones de las que hablaremos en el tema 6.2. Y otro tema muy importante también es la gran importancia que van a adquirir los militares, o lo que se van a llamar a partir de ahora los espadones. Se colocaron al frente de los recién creados partidos y se erigieron prácticamente en los árbitros de la nueva vida política. El recurso abusivo a la práctica del pronunciamiento se convirtió en una forma habitual de promover cambios en el gobierno, de reorientar la política durante todo el reinado de Isabel II. Ya había sido una característica del reinado de Fernando VII, ¿vale? Os he traído aquí, ya hablaremos de la tercera un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, otras guerras carlistas de esta época, ¿vale? La segunda guerra carlista, que tiene lugar en 1846, ¿vale? Será por el fracaso, no tiene el impacto ni la violencia de la primera, ¿vale? Pero fue sobre todo, ¿vale? Por el matrimonio, por el fracaso del matrimonio entre el hijo de Carlos V e Isabel II. Al no producirse tal matrimonio, la vía pacífica para convertirse en rey de España se cerraba y por tanto estallaba esta segunda guerra, cuyo principal escenario estuvo en el campo catalán, aunque bueno, hubo algunos episodios aislados en otras zonas. Y como podéis ver ahí, la tercera guerra carlista tiene lugar ya durante el sexenio revolucionario o el sexenio democrático, ¿vale? Por la elección de un rey extranjero en vez de optar por la opción carlista, ¿vale? Aquí se firma el acuerdo de Somorrostro que pondrá final al carlismo. Uno de los apartados del tema es hablar de los partidos políticos en esta etapa. Tenéis en el Padlet un documento de Word con una breve descripción de los principales partidos más importantes que os recomiendo que leáis.
No tenéis que tratarlo en el tema aparte como un apartado, ¿vale? Sino que los tenéis que intentar integrar la filosofía general de los principales partidos mientras estáis desarrollando la parte política. Sin embargo, yo sí he querido hacer un apartado aquí, aunque no le voy a dedicar demasiado tiempo. Las diferencias básicas que vale para todo el reinado de Isabel II, ¿vale? Es la diferencia entre moderados y progresistas. Tenéis ahí su origen, las bases sociales y las características políticas por las que abogan uno y otro grupo, en cuanto a soberanía, sufragio, derechos individuales, las relaciones con la Iglesia, los poderes, etc. También tenéis en la parte inferior los principales dirigentes y cuándo gobernar, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis claro, porque si sabéis diferenciar entre gobiernos moderados y progresistas, en el propio desarrollo del tema, ¿vale? Será más fácil. Y sobre todo lo tenéis también en la parte de abajo, ¿vale? Relacionado con las constituciones. Cuando habléis de las constituciones, si sabéis de qué signos son, si moderados o progresistas, será más fácil desarrollar el tipo de soberanía, de sufragio, ese tipo de cosas. Además de estos dos, que son los más importantes, tenéis aquí otra serie de partidos que aparecieron en esta etapa. El Partido Carlista, que estaría adscrito a los pretendientes y a las guerras, ¿vale? El moderado y progresista, que son los que básicamente triunfan, pero luego dos partidos, la Unión Liberal y el Partido Demócrata, que aparecerán sobre todo hacia finales del gobierno, ¿vale? Que tendrán también, sobre todo la Unión Liberal, una importancia bastante significativa al final del gobierno de Isabel II, ¿vale? Entonces, esto, tenerlo claro, sobre todo las principales diferencias. Bueno, pasamos así a hablar de la evolución política, ¿vale? La evolución política, como ya os he mencionado con anterioridad, ¿vale? Se divide en la parte de las regencias, ¿vale? Y la parte del gobierno efectivo. La parte de las regencias son primero de su madre, ¿vale? De María Cristina, y luego de Espartero, por conflictos, ahora veremos, ¿no? Por una serie de conflictos de Espartero. Y luego se la adelanta la mayoría de edad con 13 años en 1843 y empieza su evolución política, y su evolución política propiamente dicha estará dividida como en muchos, como veis aquí, ¿vale? La década moderada, el bienio progresista, el gobierno de la Unión Liberal y los últimos gobiernos hasta el 68 de la Revolución de la Gloriosa, ¿vale? Bueno, empezamos con el tema de las regencias. Tanto la regente, bueno, una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta es que tanto la regente como ella, Isabel II, asumieron el liberalismo por necesidad y no por convicción, por lo que en todo momento tendieron a favorecer a los moderados frente a los progresistas. Eso es una de las cosas que hemos hablado. La característica principal de todo este periodo es la instauración del régimen liberal no por convicción, sino por obligación, porque la otra opción era apoyar al pretendiente Carlos Medici. El rasgo dominante de todo el reinado fue la gran inestabilidad política, acentuada por los pronunciamientos militares de estos espadones, ¿vale? De estos militares que habían adquirido tanta importancia. En cuanto a la regencia, bueno, debido a la minoría de edad, María Cristina de 1833 al 40 va a ser la regente de su hija. Fue una etapa muy difícil, sobre todo condicionada por la guerra carlista. El apoyo de los liberales a la causa isabelina permitía, como habíamos dicho, desmantelar el antiguo régimen y sentaba así las bases de una monarquía parlamentaria y constitucional, de una economía de signo capitalista y de una nueva sociedad de clases. Por ello, las características más importantes de este primer periodo son la formación de los primeros partidos políticos, con el partido moderado y progresista, que es lo que os he mencionado con anterioridad. El segundo será la proclamación del Estatuto Real de 1834. Era una especie de solución de compromiso. El Estatuto Real no es una constitución, sino que es una carta otorgada, ¿vale? Recordar las diferencias entre constitución y carta otorgada, ¿vale? En la que, bueno, ya como os estaba mencionando, era una solución de compromiso entre la monarquía absoluta y liberal. Sin embargo, esto ocurría, como veis aquí, ¿vale? En la primera etapa de estas fases moderadas, y a partir del 36, cuando tras una serie de rebeliones, etcétera, ¿vale? Se proclaman reformas más progresistas, entre las que destacan la promulgación de la Constitución de 1837, así como el desarrollo de diferentes leyes desamortizadoras, ¿vale? En la cual se avanza hacia la liberalización económica.
¿vale? Con la evolución del régimen señorial, desamortizaciones de Mendizábal, desvinculación de mayorazgos, etc. ¿Vale? Los gobiernos en toda esta etapa, ¿vale? No solo ahora, sino posteriormente, tienen una duración muy corta. Eso refleja la gran inestabilidad política y que predomina el partido moderado, ¿vale? Como ya os mencionado, como se ha mencionado con anterioridad, ¿vale? En esta etapa destacan la promulgación de la Constitución de 1830, el Estatuto Real del 34 y la Constitución de 1837, ¿vale? Importante, como siempre, que sepáis analizar, ¿vale? Las principales características de una y otra, ¿vale? Para eso, si os acordáis, tenemos, perdón, ¿vale? Estos cuadros, ¿vale? Que resumen las principales características. En cuanto a la soberanía más destacable, es el tema que es una soberanía compartida, ¿vale? Lo más importante será la división bicameral de las Cortes, lo tenéis aquí, ¿vale? En el estamento de próceres del reino, el estamento de procuradores del reino, que será la introducción, ¿no?, del Senado del Congreso en la Constitución posterior del 37, ¿vale? La monarquía se define como una monarquía moderada y hereditaria en la que el rey convoca y suspende. El rey tenía muchos poderes todavía en este estado, ¿vale? Bueno, la Constitución del 37, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas de las características de estos progresistas, ¿vale? Que, bueno, debido a la creciente oposición de los progresistas contra el Estatuto Real y la lentitud de los cambios, hará una serie de insurrecciones en las cuales se exigían mayores reformas. La revolución se extendió por todo el país, bueno, y se inicia el gobierno progresista de Mendizábal. Este gobierno de Mendizábal va a ampliar la ley electoral con una serie de derechos fundamentales, por ejemplo, y se van a iniciar las leyes de desamortización, que lo trabajaremos en el 6.3. ¿Vale? Por ejemplo, hubo un conflicto en el 36, lo que se llama la sargentada o el levantamiento de los sargentos de la granja, en el cual se restablece la Constitución de 1812. Avanzando más hacia la Revolución Liberal, ¿vale? Tenéis aquí algunas de las características del desmantelamiento del antiguo régimen que yo os he resumido con anterioridad, ¿vale? Y lo más importante, que es la Constitución del 37. La Constitución del 37 predomina los progresistas, ¿vale? Pero fue un acuerdo para que fuera implementada por ambos sectores, tanto los moderados como los progresistas, ¿vale? Bueno, tiene semejanzas con la Constitución de Cádiz, características propias del ideario progresista, el principio de la soberanía nacional, el reconocimiento de un amplio repertorio de derechos de los ciudadanos, la división de poderes, el importante papel de las Cortes o la limitación del poder de la monarquía. Sin embargo, para atraerse el apoyo de los moderados, recogía también aspectos fundamentales del moderantismo, por ejemplo, que recordaban un poquito el Estatuto del 34. Por ejemplo, las Cortes bicamerales, con un Senado integrado por miembros que eran de designación real y un Congreso de Diputados elegidos por un sufragio directo, que era concesión de importantes poderes al rey, ¿vale? Como convocar y disolver las Cortes, vetar las leyes de forma definitiva, etc. La nueva ley electoral que siguió esta Constitución amplió el cuerpo electoral, pero mantenía un sufragio muy censitario. Solo podían votar, por ejemplo, para que lo tengáis en cuenta, un 5% de la población, ¿vale? Ahí tenéis algunos de los elementos, ¿vale?, más moderados y más progresistas. Bueno, avanzaríamos así, ¿vale?, a lo que es la crisis final y el exilio de María Cristina, ¿vale? La regente fue creciendo la impopularidad que tenía entre la población y entre ciertos sectores con ciertos sectores, ¿vale? Se abren nuevas crisis, etc. Bueno, lo más importante es la crisis, lo que llamamos la ley de ayuntamientos, ¿vale? Perdonad por los errores. María Cristina decidió cambiar la Constitución, ¿vale? Les voy a poner un momento este apartado, aunque se descoloca un poquillo. Bueno, lo más importante que establecía dentro de los principios nacionales, en el artículo 70, ¿vale?, es aquí, es que la elección de los alcaldes se realizaría por los vecinos, ¿vale? Esta elección por los vecinos,
¿vale? Fue una de las cosas que cambió María Cristina. Entonces dijo que en vez de ser nombrados por los vecinos, pasarían a ser nombrados por la corona, ¿vale? Esto hizo que los progresistas no estuvieran demasiado de acuerdo con esta decisión de María Cristina y protestaron, ¿vale? Esa protesta finalizó en el exilio de María Cristina y Espartero, ¿vale? Acordaros que Espartero lo acabamos de ver como el gran líder que tenía muchísima reputación porque había puesto final a la guerra carlista, ¿vale? Entonces será él el que, a partir de 1840, etcétera, bueno, fue nombrado primero presidente del gobierno y luego la regencia, fue elegido regente por las Cortes en 1841, ¿vale? La regencia de Espartero se caracteriza porque gobernó con mano dura, reprimió sin contemplaciones los pronunciamientos moderados que se produjeron durante su regencia, incluso llegó a bombardear Barcelona para sofocar una serie de motines que se estaban produciendo en la ciudad tras conocerse. Por ejemplo, bueno, había un acuerdo, ¿no?, que el gobierno pensaba firmar con Inglaterra un tratado comercial para rebajar los aranceles de los productos textiles importados desde Inglaterra, lo que obviamente perjudicaba los intereses de la industria textil catalana. Se inició así una serie de motines y Espartero no dudó en bombardear Barcelona. Finalmente, el autoritarismo que llevó a cabo le hizo perder el apoyo incluso de la mayoría progresista y un nuevo pronunciamiento, encabezado esta vez por Narváez, hizo que, hizo que cayera y se tuviera que adelantar la mayoría de edad a Isabel II. ¿Vale? En 1843, con tan solo 13 años, se le proclamaba la mayoría de edad a Isabel II. Una de las características de su reinado, ya del reinado efectivo de 1843 al 68, es el predominio absoluto de los moderados, ¿vale? Su reinado se caracteriza por eso, principalmente, ¿vale? Lo tenéis aquí en el segundo punto, predominio del partido moderado de Narváez. Va a haber muchísima inestabilidad política, lo he mencionado desde el principio, ¿vale? Tenéis ahí un dato, 55 gobiernos que dan una media de 7 meses de duración, la importancia del militarismo y el fuerte conservadurismo, ¿vale? Eso os lo he puesto aquí un poquito resumido, pero son características que vengo mencionando desde el principio, ¿vale? Su gobierno se divide como en diferentes etapas, ¿vale? La primera es la década moderada, es un largo periodo de estabilidad, entre comillas, ¿vale?, en la cual la figura de Narváez es el principal de este periodo. Cuando cae Narváez, cae Isabel II, ¿vale? Tenéis ahí algunas de las medidas que se van a llevar a cabo, ¿vale? Una de las más importantes, os lo voy a resumir un poquito, ¿vale? Está en la Constitución de 1845, ¿vale?, que supuso un cambio con respecto a 37 para adaptar el sistema político a los intereses del partido moderado, ¿vale? Tenéis aquí la Constitución del 45, era muy conservadora, ¿vale? Tenéis algunas de las características de todos los poderes, por ejemplo, aquí que tenía el rey, así como los poderes de las Cortes, etc. Tenía un sufragio muy censitario, ¿vale?, soberanía compartida, no hay una consagración propiamente de derechos, no hay proclamación de poder, de división de poderes, etc. ¿Vale? Además de esta constitución muy moderada de 1845, se realizó una reforma de la Hacienda que acabó definitivamente con el caótico sistema fiscal que se venía heredado desde el antiguo régimen, intentando un poco, sobre todo, solventar los grandes problemas de dinero. El Concordato de 1851, que restableció las relaciones con la Santa Sede, muy deterioradas hasta la entonces por la hostilidad que tenía la Iglesia hacia el liberalismo y todas las medidas desamortizadoras que se habían realizado desde entonces, pero bueno, con este concordato se intentaron un poco solucionar las cosas. Este periodo, ¿vale?, se vio interrumpido en 2 ocasiones durante el resto del reinado, ¿vale?, por momentos progresistas, entre comillas, ¿vale? Entonces, la década moderada es la década más larga, ¿vale?, la Constitución de Cádiz. Aquí tenéis, os he puesto un reflejo de todas las elecciones que se llevaron a cabo, el porcentaje de la población que votaba, en función un poco de el censo electoral, es decir, del tipo de sufragio. Podéis ver aquí, pues era irrisorio la cantidad de población que podía votar, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí una serie que vosotros tenéis en el libro, ¿vale?, de los diferentes gobiernos para un poquito organizar
sobre todo cuando tengáis que redactar, ¿vale? Cuando tengáis que redactar los diferentes gobiernos. Sé que es una etapa muy complicada porque hay muchísimos gobiernos y cada etapa supone una alteración, como si dijéramos, de la anterior. Entonces os he intentado poner como varias mapas conceptuales de este tipo, ¿vale? Para ver si así podéis... Bueno, os he puesto aquí una curiosidad del matrimonio de la reina. Bueno, sigo. Gobierno de Bravo Murillo, que es cuando tiene lugar el concordato con la Santa Sede que os he mencionado antes. Una sucesión de gobiernos inestables, ¿vale? Con una serie de escándalos, ya hablaremos de los ferrocarriles en el tema 6.2, etc., ¿vale? Como es de costumbre, en 1854 un nuevo pronunciamiento, ¿vale? Empezando con lo que se llama la Vicalvarada, ¿vale? Empieza con la derrota del gobierno moderado y la instauración de un bienio, 2 años, de carácter progresista, ¿vale? Esta Vicalvarada se inicia con pronunciamientos de algunos generales como Dulce y O'Donnell, ¿vale? El origen fue la subida del precio del grano y la radicalización de la tensión política por la persecución del gobierno contra la prensa. A estos se les siguió un movimiento civil progresista con algunos manifiestos, como por ejemplo el manifiesto de Manzanares de Antonio Cánovas del Castillo, personaje que veremos en el bloque siguiente, que va a ampliar las bases sociales, como si dijéramos, de apoyo a la Vicalvarada. En esta pues se siguen reclamando cosas como pues el cumplimiento de las leyes, rebaja de impuestos, rechazo de la camarilla, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego habrá una revolución desde abajo, movimientos populares con ya un ideario claramente más democrático y republicano, que se van a ir levantando en diferentes ciudades y van a aparecer las juntas por los diferentes... así se inicia lo que se llama el bienio progresista. Son 2 años, ¿vale? Son 2 años en los cuales tenéis ahí las principales reformas que se intentan llevar a cabo. Por ejemplo, se intentó redactar una constitución que fue non nata porque no llegó a tiempo, leyes de ferrocarriles, nuevas desamortizaciones, etc. ¿Vale? Aquí tenéis las características de la 56, aunque no es non nata. El último periodo, que llamamos la vuelta al moderantismo, se divide a su vez en 3 etapas. ¿Vale? Esto lo podéis generalizar. En un primer bienio moderado con una vuelta de Narváez, luego un periodo del quinquenio de 5 años de la Unión Liberal, que es un poquito más avanzado, y luego una última inestabilidad con la sucesión de gobiernos incapaces. Todas estas son las reformas que se llevan a cabo, ¿vale? Es muy complicado mencionarlas todas, pero bueno, para que os hagáis una idea general, ¿vale? El de la Unión Liberal, bueno, pues sobre todo el de la Unión Liberal es el más importante. Y de todo esto, sobre todo organizarlo en un poco como los conflictos, como por ejemplo pues, levantamientos carlistas, insurrecciones de los campesinados, la pérdida de bases del apoyo del régimen, etc. Y por otro lado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo los intelectuales se van a ir alejando del apoyo del régimen, ¿vale? Lo más importante es, os he puesto aquí el artículo del rasgo de Emilio Castelar, que conlleva, bueno, está aquí, a una serie de manifestaciones estudiantiles en la noche de lo que se llama la noche de San Daniel, que una intervención desmesurada del ejército para sofocar estas reivindicaciones contra la expulsión de Emilio Castelar de la cátedra de la universidad, ¿vale? Pues llevarán a un fuerte crisis de gobierno. Además, tenemos que añadir crisis económica, de subsistencia, bueno, pues numerosas crisis que hagan finalmente que el gobierno caiga. Lo más destacable de este periodo de la Unión Liberal son las guerras de prestigio. Son una serie de guerras que se llevaron a cabo principalmente en África, etcétera, un poco para mantener o para reflotar el prestigio en Europa de España, que no tuvieron demasiado éxito, pero bueno, fue así como lo más destacable de la Unión Liberal con O'Donnell como principal valedor, ¿vale? Bueno, pues si vamos avanzando, ¿vale? ¿Qué es esta palabra? ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto otro esquemita, ¿vale? Con los gobiernos, ¿vale? Bueno, debido a la aguda crisis, ¿vale? Había una crisis económica, lo que os he dicho, ¿no? Que era de gran intensidad y tuvo 3 manifestaciones. Una crisis financiera a causa de la quiebra de gran parte de las compañías ferroviarias por la falta de rentabilidad. Un nuevo ciclo de crisis agraria que repercutió en la subida de precios del trigo y una alarmante subida del paro.
La crisis política, a todo esto se añade la crisis política, el régimen era cada vez más excluyente, estaba en manos de una camarilla de moderados hacia los cuales la reina no ocultaba su favoritismo, y en este marco, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866, por el que van a decidir aunar sus fuerzas para derrocar a la reina y establecer un nuevo sistema político. Al año siguiente se le añadió a este bloque la Unión Liberal, ¿vale? A O'Donnell, que no había querido participar en un principio en el pacto, ¿vale? Finalmente así Isabel II y el Partido Moderado estaban políticamente aislados, sin más apoyos que el que se ofrecían mutuamente, ¿vale? Esto nos va a llevar en 1868 a que se inicie la revolución que conocemos con el nombre de la Gloriosa. Aquí tenéis las causas, les he ido mencionando un poquito más, ¿no? Pues la crisis del sistema político con la firma del Pacto de Ostende, bueno, porque aquí, a partir de aquí ya empezaría 6.3, ¿vale? Que es el sexenio revolucionario. El movimiento intelectual que era muy crítico, la crisis económica, el descontento social, corrupción y despotismo, todas esas relacionadas, ¿vale? Como ya he ido introduciendo, son las causas de la Revolución de la Gloriosa. La Revolución de la Gloriosa se divide en 4 fases principalmente. En primer lugar, un pronunciamiento, ese movimiento tan típico que venimos viendo desde la época de Fernando VII. Se levanta la Armada con Topete, que era miembro de la Unión Liberal, en septiembre en Cádiz, ¿vale? En la bahía de Cádiz será apoyada por Prim y por Serrano. Ahí hará un manifiesto que es muy famoso, ¿vale? Que se llama España con honra, que será ampliamente difundido y el movimiento se extendió por toda España, con una serie de levantamientos populares y la organización en juntas revolucionarias locales, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí, que es la segunda fase. Se van a crear, igual que se habían creado durante la Guerra de Independencia, unas juntas provinciales. Esto suponía la revolución civil, ¿vale? Esto estaba dirigido principalmente por el Partido Demócrata y Republicano, es decir, sin el apoyo de la población tenéis que entender que no hubiera tenido éxito. A partir de octubre, ¿vale? Se va a declarar el gobierno provisional. Este gobierno provisional, que va a estar presidido por Serrano, tenía como objetivo la convocatoria de Cortes, ¿vale? Las primeras labores del gobierno provisional, ¿vale? Lo que se hizo, ¿vale? Fue disolver las juntas. Ya no lo necesitaban, ya teníamos un gobierno provisional y se disolvieron las juntas. Pero tenemos que entender que dentro del propio gobierno provisional van a estar divididos en 2 grandes bloques. Por un lado, progresistas, unionistas y el sector más moderado de los demócratas, que querían un cambio político, es decir, un nuevo sistema político más abierto y representativo, pero poco más. Y por otro lado tenemos republicanos que querían cambios políticos más radicales, ya no solo en cuanto a la formación de una república, sino también en cuanto a la justicia económica y social, ¿vale? Sus propuestas respondían más a esas juntas revolucionarias que se habían creado en la fase y que el gobierno provisional había disuelto. Por tanto, ya tenemos desde la base, es decir, desde el inicio de la revolución, un conflicto entre como los principales bloques en los que se va a formar. La cuarta de las etapas es la convocatoria de las Cortes por sufragio universal, ¿vale? Que definirían a España y crearían una nueva constitución, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un cuadro de las Cortes, constituyentes, etc. Bueno, uno de los elementos más importantes es la Constitución de 1869. Es la más democrática de toda esta etapa. Lo más importante es que se establece una avanzada declaración de derechos individuales. Por ejemplo, la declaración de que todos los ciudadanos podrían participar en política, el sufragio universal masculino, la libertad de imprenta, libertad de culto, aunque se mantendría el culto y el clero católicos, derecho de reunión, de asociación, que eran reconocidos por primera vez, ¿vale? Y que van a tener una importancia muy grande en el desarrollo del movimiento obrero. Se proclamaba la soberanía nacional, monarquía como forma de gobierno, esto es importante, y se otorgaba gran protagonismo a las Cortes, limitando así el poder del rey. Entonces, tenemos una constitución en 1869 que designa a España como una monarquía. Sin embargo, ¿vale? Habíamos expulsado a Isabel II, ¿vale? Que eso me lo he dicho antes, pero con la Revolución de la Gloriosa está dividida en las diferentes etapas. Isabel II se exilia, nunca no abdicó, ella no reconoció la pérdida de su poder, ¿vale? Pero en España no se la reconoce, no se les cría a los Borbones.
Así se inicia, bajo la regencia de Serrano, la búsqueda de un rey, ¿vale? Se va a convertir, pues, en una cuestión internacional. Había varios candidatos, ¿vale? Prácticamente muchos países europeos posicionaron a sus candidatos, ¿vale? Era, bueno, interesante toda esta etapa que no voy a entrar en ello. Bueno, el candidato que ganó, ¿vale? Tenéis aquí las votaciones en Cortes, ¿vale? El candidato que ganó fue el candidato presentado por Prim, que era Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya era el candidato, era la opción, era el hijo del rey de Italia y cumplía como los requisitos que se les pedía, ¿vale? Era liberal, era joven, era guapo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tenéis ahí. Se inicia así el reinado muy inestable de Amadeo I de Saboya, del 71 al 73. ¿Vale? 2 añitos en los que la característica principal es la permanente inestabilidad social y política. Hubo 3 elecciones generales, 6 gobiernos en 2 años, etc. Los principales problemas durante su reinado van a ser el asesinato de Prim, ¿vale? Por un atentado muy típico también de esta época, ¿vale? Los atentados anarquistas de esta época contra los presidentes del gobierno y personajes influyentes de las cúpulas de los gobiernos, que era el principal valedor y el apoyo, ¿vale? El principal apoyo. En segundo lugar, otro problema está el escaso apoyo de los partidos políticos. El problema de la monarquía no era tanto la oposición de republicanos y carlistas, ¿no? Que claramente estaban en contra desde un inicio, sino que la ruptura, la coalición monárquico-democrática, esas que habían firmado el Pacto de Ostende, se había roto, ¿vale? Los partidos progresistas se dividirán a su vez en nuevos partidos, constitucionalistas y radicales de Zorrilla, etc. Y por último, la agitación social. ¿Vale? Tenemos que mencionar que en esta época el movimiento obrero, permitido por las leyes más amplias de la Constitución del 69, van a permitir que los obreros se quejen e inicien más revoluciones. Otro de los problemas fue la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los 10 años de Cuba, que luego eso os hago de estos dos conflictos os hago un pequeño mención al final. Total, que después de 2 años, Amadeo I, aprovechando pues un pretexto de escasa importancia, abdicó en las Cortes y abandona España, ¿vale? Bueno, no ha sido pasando, ¿vale? Tenéis aquí la excusa, toda la oposición, etc., ¿vale? Se inicia así el periodo de la Primera República, ¿vale? Formado ante la abdicación del rey, las Cortes van a proclamar la República, ¿vale? Sin embargo, la propia república, no había una tradición republicana en España, era muy complicado, no había un claro apoyo social a la república y la propia república no estaban divididos entre los unionistas o unitarios y los federalistas. Acordaros de las diferencias, ¿vale? También de estos dos, ¿vale? Total, que en cuestión de 11 meses se suceden 4 presidentes del gobierno, ¿vale? Aquí los tenéis los 4, Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, ¿vale? Bueno, tenéis aquí, fue un gobierno curioso, ¿vale? Que solo Suiza y Estados Unidos reconocieron. Y bueno, los problemas fueron... Bueno, el primer gobierno fue el de Estanislao Figueras, ¿vale? En su mandato aumentó el desorden, día a día había más desorden, ¿vale? Intentos de golpe de Estado, constante actividad de movimiento obrero, etc. Bueno, hubo en mayo unas elecciones, ¿vale? En las que triunfaron los republicanos federalistas por aplastante mayoría. Esto permitió en el siguiente gobierno, que fue el de Pi Margall, ya para la instauración de una república federal, pero de forma ordenada. Sin embargo, ciertos sectores de los federalistas no admitieron esa forma ordenada y quisieron meter más prisa en las reformas. Y se inicia así el movimiento cantonalista. El movimiento cantonalista lo vamos a dejar aquí, os hablo al final un poquito más, ¿vale? Pi Margall tuvo que dimitir finalmente por todos estos conflictos, ¿vale? Se inició en este periodo la redacción de una constitución también non nata de 1837, que la tenéis aquí, ¿vale? En la cual, bueno, pues era una de las más progresistas del momento. Bueno, a partir de julio se inicia la República del Orden con Nicolás Salmerón, ante el avance sobre todo del cantonalismo, ¿vale? Su objetivo era restablecer el orden. Envió al ejército para restablecer el movimiento cantonalista, ¿vale? La república iniciaba así un viraje claramente conservador.
No obstante, Salmerón va a dimitir porque le tenía que firmar unas penas de muerte y dijo que no, que su conciencia le impedía firmar penas de muerte a los cantonalistas. Así, en septiembre se iniciaba el último periodo, el último presidente, con Castelar, ¿vale? Emilio Castelar. Emilio Castelar había sido muy importante en la última etapa de Isabel II, firmando ese artículo del rasgo, por el cual fue depuesto como profesor de la universidad, en la que los estudiantes iban a su casa a quejarse. El ejército respondió desmesuradamente, lo que se conoce como la Noche de San Daniel, ¿vale? Para que lo vayáis relacionando, que todos estos personajes son importantes. Bueno, Castelar representaba el triunfo de la República conservadora y centralista. Para poder restablecer el orden público va a solicitar a las Cortes, y se lo van a conceder, poderes especiales para gobernar por decreto durante 3 meses. Diferencias entre dictadura antigua y dictadura moderna, ¿vale? Suspensión de las Cortes para poder actuar sin tener que preguntar a las Cortes por un corto periodo de tiempo. Eso es característico de la dictadura antigua, proveniente de la época romana. La dictadura moderna, ¿vale? Esto lo hablaremos, bueno, lo hemos hablado cuando hemos hablado de Primo de Rivera, ¿vale? La dictadura moderna es perpetuarse en el poder. Bueno, cuando tenía poderes extraordinarios, lo que pone ahí, ¿vale? Cuando se volvieron a reunir las Cortes para ver si seguían concediendo estos poderes especiales, ¿vale? Se ofreció, bueno, tuvo lugar el golpe de Estado de Pavía, que era capitán general de Madrid, que al día siguiente invadió el hemiciclo del Congreso y disolvía así la Asamblea. Por tanto, la Primera República, en su convulsa existencia, ni siquiera tuvo ocasión de promulgar la Constitución esta que os he mencionado, que la tuvieron redactada. Tras el golpe de Estado de Pavía, las juntas de capitanes generales nombraron un jefe de gobierno al general Serrano, que va a aplicar una política dictatorial, con un claro protagonismo del ejército, aunque mantuvo las formas republicanas, ¿vale? Esta es la última etapa de la república, aunque, como ya os digo, propiamente no es una república. Serrano había estado durante la época de Isabel II, se decía que era su amante, había tenido mucha mano en los diferentes gobiernos y también tuvo un papel muy importante en la Revolución de la Gloriosa, le vemos aquí, ¿vale? Es importante ver cómo la evolución de todos estos espadones a lo largo que se van amoldando a los diferentes regímenes políticos en función un poco de los que le beneficiaban a ellos mismos y solo a ellos, ¿vale? Bueno, pues así se acaba, ¿vale? Porque en diciembre del 74, en otro golpe de Estado, Martínez Campos proclama a Alfonso XII como rey de España. De esto ya hablaremos en el siguiente tema. Lo último que os quiero mencionar aquí son los problemas del sexenio, ¿vale? Los vamos a dividir principalmente en 3. La guerra de los 10 años en Cuba, que le haremos una introducción a este tema cuando hablemos del conflicto del 98, ¿vale? En Cuba había un movimiento de cierta importancia que básicamente entre ciertos sectores, como pequeños y medianos propietarios de las tierras y bueno, la clase media en general, que en un principio solo querían mayor autonomía de la isla, que les permitiría pues, adoptar decisiones acordes con sus intereses. Sin embargo, España ante sus peticiones no va a responder y al final acabará esto en una revolución independentista. Bueno, la guerra se inicia en el 68, poco después del triunfo de la Revolución de la Gloriosa en España, y la respuesta de España fue muy torpe, pues porque no teníamos recursos suficientes militares suficientes y porque además a los insurrectos les ayudaba Estados Unidos por intereses propios, ¿vale? Todo el sexenio hasta el 78 son 10 años de guerra, se abrió todo eso, se firmará en el 78 la paz de Zanjón, ¿vale? Que pone fin a esta etapa, ¿vale? Pero luego tendrá lugar la guerra chiquita y luego la guerra de Cuba propiamente dicha, que llevará a la pérdida de la isla en 1898. El segundo de los conflictos importantes es la Tercera Guerra Carlista. Carlos VII, estamos ya por Carlos VII, ¿vale? Se levantan y bueno, tuvieron una incidencia muy pequeña en esas zonas que veis en el mapa, pero obviamente todo esto hace que sean un factor desestabilizador tanto de Amadeo como de la Primera República. El último que os he mencionado es la rebelión cantonalista, ¿vale? La rebelión cantonalista
que se inicia en la época de la Primera República, ¿vale? Fue un movimiento político y social que duró muy poco, pero fue muy intenso. Era uno de los principales factores del fracaso de la Primera República. Bueno, se inicia, ¿vale?, con la proclamación del Cantón de Cartagena cuando era presidente Pi y Margall, ¿vale? Y a los días siguientes se extendió por cantones por toda la península. Ahí tenéis en el mapa, ¿vale? Tras la caída de Pi y Margall, el giro más conservador de Consalmerón, los cantonalistas van a proclamar en Cartagena un gobierno provisional y van a arreglar la guerra a Madrid. La estrategia de Salmerón mandó a la fuerza militar y básicamente cayeron uno a uno todos los focos en agosto de ese época. Solo Cartagena aguantó hasta enero de 74. Desde un punto de vista ideológico resulta difícil establecer un ideario común, ¿vale?, a los múltiples brotes de sedición del cantonalismo. Proclamas, manifiestos y declaraciones presentan a veces confusiones, ¿vale?, pues entre republicanos federalistas, un socialismo utópico, anarquismo radical, etc. No obstante, más que las ideas, lo más característico es su intento de impulsar una auténtica revolución social, con métodos muy radicales, pero con un acusado carácter localista y espontáneo, ¿vale? Muchas veces no tenían ni una organización. Esto explica lo relativamente fácil que fue reprimirlos, ¿vale?, en esta época. Pero bueno, lo más importante del cantón, del movimiento cantonalista fue aquí tenéis una proclama del Cantón de Cartagena, la inestabilidad que crea en la Primera República. Bueno, pues con esto, ¿vale? Ya sé que es muy largo estos dos temas, pero acabaríamos con el periodo político, la división, caracterización política de todo este periodo. Lo más importante es, el 6.3 es más sencillo, el sexenio revolucionario sí se subdivide como en, ¿no?, las características de la gloriosa, Amadeo de Saboya, Primera República, lo podéis organizar en reformas y problemas principalmente. El 6.1 entiendo que es más complicado, ¿vale?, porque sobre todo la sucesión de gobiernos es difícil, pero tendréis que intentar agrupar con sobre todo teniendo en cuenta las principales características de, de los gobiernos moderados, progresistas, intentar entender en general cuál es la filosofía general de los moderados y los progresistas, y eso os permitirá redactar y relacionar las diferentes constituciones con los diferentes momentos. Bueno, gracias.